Bienvenidos, gracia y paz del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión presentaré un muy buen estudio acerca de Juan 3:16, próximamente subiré los otros vídeos. De tal manera amó Dios al mundo, y uno de los versículos más conocidos de la Biblia, es el que encontramos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, por mucho que se mencione este versículo, habría que preguntar cuántos realmente saben lo que realmente significa. Muchos llamados cristianos creen saberlo, pero lo que entienden sobre este versículo en especial, es que Dios nos ama y que Cristo murió por nosotros. Esto es cierto, desde luego, y debe ser motivo de gran inspiración y consuelo. Sin embargo, el versículo de oro encierra mucho más de lo que se imaginan la mayoría de los que se consideran cristianos. Por ejemplo, ¿quién y qué es Dios? ¿Quién es el Hijo? ¿Por qué entregó Dios a su Hijo por nosotros? ¿Qué significa perderse o tener vida eterna? Estas son preguntas muy importantes, cuya respuesta detallada exigiría varios artículos. Por ahora, consideremos únicamente la palabra Dios. La versión griega existe la tendencia a leer rápidamente las primeras palabras sin cuestionar lo que entendemos por Dios. Lamentablemente, la mayoría de las personas, aunque profesen el cristianismo, desconocen al Dios verdadero. Muchas dan por sentado, sin jamás demostrarlo, que el Dios de la Biblia es una Trinidad. 3 personas, hipóstases, en una. ¿De dónde vino este concepto? Un libro que goza de gran estima, Handbook to the History of Christianity, Manual de la Historia del Cristianismo, dice que en su obra Contra Praxeas, Tertuliano formuló la doctrina de la Trinidad de Erdmann, página 111. ¿Quién fue Tertuliano y de dónde sacó sus ideas acerca de Dios? Nacido alrededor del año 160 DC, Tertuliano recibió la típica educación de finales del siglo II, pero su conocida pregunta ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Expresaba un rechazo a la filosofía, rechazo que no se podría aplicar a su propia obra, ya que demostró cómo los alcances intelectuales paganos podían ponerse al servicio del cristianismo. Es claro que Tertuliano, al igual que otros, fue producto de su formación, la cual tuvo una fuerte influencia de las ideas filosóficas y de las creencias paganas de aquel tiempo y lugar. Para ilustrar este hecho, Erdmann compara el pensar de varios eruditos de la Iglesia a finales del segundo siglo DC, las ideas que prevalecían en las principales ciudades del norte de África y su influencia en hombres como Tertuliano y Orígenes. Las diferencias entre la ortodoxia de, por ejemplo, Alejandría y Cartago, nacían del modo distinto de pensar de sus teólogos. Tertuliano empleaba el lenguaje y las formas de pensar de la ley, la retórica, el estoicismo y también el montanismo. Clemente y Orígenes aplicaban los conceptos del platonismo y del pitagorismo, así como del gnosticismo cristiano. Es posible que a veces Orígenes, e incluso Tertuliano, hayan tenido tanta influencia de estas corrientes, que cruzaron la estrecha demarcación entre ortodoxia y herejía. Estos teólogos leían la Biblia con el lente de sus sesgos no bíblicos, y uno de los grandes debates de la época tenía que ver con la naturaleza de Dios. Tertuliano dio al occidente latino un vocabulario teológico que escasamente se ha mejorado. En su lenguaje recurría al estoicismo y al derecho romano, y enseñaba que Dios era un ser, substantía, pero 3 individuos diferentes, personal, y la enseñanza de Orígenes predominó en el Oriente en los siglos III y IV, y él insistía que el Padre, el Hijo y el Espíritu eran 3 personas eternamente distintas, griego hipóstasis, más o menos lo mismo que personal, y las ideas de Orígenes llevaban una profunda influencia del platonismo medio, que clasificaba la existencia en diferentes niveles. Además del problema de las percepciones acerca de Dios preconcebidas conforme a influencias paganas, es importante comprender la arrogancia que acompañaba tales prejuicios. Por ejemplo, la Biblia afirma que los apóstoles fueron parte del fundamento de la Iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Por su parte, Judas, hermano de Cristo, nos dice que regresemos a la fe que los apóstoles nos habían dado, Judas 3. No había en lo escrito por Judas ningún indicio de una teología progresiva, como sí lo había en Orígenes, que vino mucho después. Orígenes se sentía bastante superior a los apóstoles Pedro, Juan, Santiago y los demás que Cristo había escogido personalmente. El Orígenes especulativo no solo incluye párrafos sobre el alma, el libre albedrío, demonios y ángeles, sino que asegura también que los apóstoles dejaron mucho más para que lo investigaran quienes fueran aptos para los dones superiores del Espíritu.
¿Cuántos se dan cuenta del origen dudoso de sus propias creencias? ¿Y cuántos saben que el concepto de la Trinidad es tan polémico hoy como lo fue en el pasado? Cualquier estudioso del tema sabe que hay diferentes escuelas de pensamiento respecto de la naturaleza de la Trinidad. Sin insistir demasiado sobre el punto, veamos estos encabezados en la Stanford Encyclopedia of Philosophy en línea, en su artículo sobre la Trinidad. Modalismo, trinitarismo latino, teorías de la corriente de vida divina, teorías de la identidad relativa, trinitarismo social monoteísta funcional, trinitarismo social monoteísta pericorético, trinitarismo social monoteísta de mente grupal, misterianismo negativo y misterianismo positivo. Es obvio que si usted no entiende la Trinidad tiene mucha compañía. La versión bíblica. Cuando volvemos a la Biblia para leer sobre la naturaleza de Dios, las palabras de Judas nos llegan como una brisa refrescante. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. La primera parte de la Biblia donde figura la palabra Dios es Génesis 1:1. El término viene del hebreo Elohim, que es plural. La pluralidad de Dios se reafirma en el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El término nuestra y el verbo en plural indican más de un miembro en la familia Dios, pero ¿cómo reconciliar la humanidad hecha a la imagen y semejanza de Dios con el concepto de un Dios trinitario? Reflexionemos. Si Dios es una Trinidad, con todo lo que ello implica, ¿cómo puede decirse que los humanos somos hechos a su imagen y semejanza? El apóstol Juan nos permite ahondar en el conocimiento de la naturaleza de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1:1-2. Haciendo de lado toda idea preconcebida, encontramos en las palabras de Juan una claridad que despeja dudas. Aquí hay dos seres. Uno se llama Dios y el otro el Verbo. Sin embargo, el Verbo también se llama Dios y estaba en el principio con Dios. Una analogía sencilla es la de una pareja de casados. Ambos llevan el apellido Suárez. El esposo es Suárez y la esposa es Suárez. Es interesante notar que Dios nos dice que el hombre y su esposa también han de ser uno, Génesis 2:24, Mateo 19:5. Juan prosigue, revelando que aquel que se conoce como el Verbo es el mismo que se convirtió en Jesús el Cristo, Juan 1:14, y fue por medio de Jesús que se creó todo lo que fue creado, Juan 1:3, Colosenses 1:15-18. Aquí no hay mención alguna del Espíritu Santo como parte de esta familia ni como un ser o persona, o hipóstasis, distinta. Más aún, si el Espíritu Santo fuera una persona, esto traería varios problemas. Mateo 1:20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Ahora reflexionemos. Si el Espíritu Santo es una persona, entonces ¿quién sería el Padre de Jesús? Su Padre sería el Espíritu Santo. Sabemos que esto no puede ser. Así, salta a la vista el error de la doctrina de la Trinidad. Pero naturalmente, al presentar este pasaje a los creyentes en la Trinidad, suelen darnos esta respuesta: es que usted no entiende la doctrina. Y está bien, porque la persona que así responde tampoco la entiende. La doctrina de la Trinidad es lo que se conoce como un misterio estricto, que se define así: una verdad revelada que excede tanto la capacidad de un intelecto creado, que nadie puede captar su pleno significado sino únicamente Dios. Sin embargo, los misterios estrictos, como la Trinidad y la Encarnación, pueden comprenderse parcialmente, con diferentes grados de profundidad, conforme a la gracia de Dios o al esfuerzo y experiencia del propio creyente. Catholicreference.net. Otro problema para los trinitarios tiene que ver con el lenguaje empleado por Pablo y Pedro para saludar a sus lectores. En 12 de las epístolas paulinas, cerca del comienzo y siempre dentro de los primeros 7 versículos, encontramos lo siguiente: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos 1:7. Efesios 1:3. ¿Por qué no hace mención del Espíritu Santo? Pedro emplea un saludo parecido: gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 2 Pedro 1:2. El Eterno es uno. Para los judíos en su mayoría, Deuteronomio 6:4 es el versículo más importante de la Biblia. Oye, Israel. El Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es.
Jesús también confirma la unicidad, o calidad de uno, de Dios. Yo y el Padre uno somos. Juan 10, 30. Esto nos trae a la pregunta: ¿de qué manera es Dios uno? Orígenes definió la unicidad de Dios por el lente de conceptos filosóficos griegos. El asunto de la Trinidad, término que se empleó más tarde, se convirtió en un problema imposible de evadir. Era especialmente difícil resolverlo dada la influencia del concepto griego de unicidad, como el uno perfecto que excluye toda distinción interna. Erdmann, página 110. Pero habría que preguntarse si esta es la definición bíblica de uno. Felizmente, la Biblia no nos deja con dudas sobre esta pregunta. Jesucristo la responde, sin relación ninguna con el concepto griego de unicidad, como el uno perfecto que excluye toda distinción interna. La noche en que fue traicionado, Jesús estaba en la tierra y oró a su Padre en el cielo. Oró no solamente por sus discípulos en ese momento, sino por los que llegarían a creer por intermedio de ellos. De hecho, estaba orando por nosotros. Notemos las palabras claras sobre la unicidad que aparecen en esta oración. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Juan 17, 20, 21. Vemos, pues, que su deseo es que todos seamos uno, pero ¿de qué modo? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Versos 21-23. ¿Puede haber algo más claro? La unicidad que Dios describe no es el concepto trinitario de una deidad cerrada con tres personajes en uno. Los miembros humanos de la familia de Dios hemos de ser uno como Dios el Padre y Jesucristo son uno. Todos sabemos que los cristianos de hoy no están absorbidos dentro de una sola entidad sin distinciones internas. Todos tenemos un cuerpo físico separado de los demás. No ocupamos el mismo espacio al mismo tiempo. Ni siquiera estamos todos en el mismo cuarto, la misma ciudad ni el mismo país al mismo tiempo. Sin embargo, Jesús rogó que fuéramos uno tal como Él y el Padre son uno. Resulta muy evidente que esta unicidad bíblica se refiere a la unidad de mente y propósito. Notemos también algo más que dijo Jesús refiriéndose a los humanos. Que ellos sean uno en nosotros, Dios Padre y Jesucristo. 21. Esta unidad ciertamente no va con la idea de una deidad cerrada, concepto que es indispensable en la doctrina de la Trinidad. Al contrario, Dios nos llama a ser parte de su propia familia. Para más información, lo invitamos a solicitar un ejemplar de nuestro folleto titulado El misterio del destino humano. Preguntas sinceras. Muchos cristianos dan por sentado que la Biblia muestra al Espíritu Santo como una persona, y varios pasajes a primera vista quizá parezcan confirmarlo. Miremos uno de ellos más de cerca. Juan 14, 16, 17 dice: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. La palabra traducida como consolador viene del griego parakletos. En griego, como en español, los sustantivos tienen un género masculino o femenino, pero en la mayoría de los casos esto no tiene nada que ver con masculinidad ni feminidad. Da la casualidad de que el sustantivo parakletos es masculino, y, por tanto, los pronombres que le corresponden también son masculinos. Él, lo, le. Esto no significa que se trate de una persona. Sin embargo, algunos lectores se inclinan a interpretar el pasaje como si de hecho se refiriera a una persona. Para aclarar este punto, hay que entender el recurso literario llamado personificación. El diccionario de la Real Academia Española define personificar así: atribuir vida o acciones o cualidades propias del ser racional y a las cosas inanimadas, incorpóreas o abstractas. O, en palabras más sencillas, es atribuir características de una persona a lo que no es una persona. ¿Encontramos ejemplos de esto en la Biblia? La respuesta es un sí. Enfático. Proverbios 8, 1, 3. ¿No clama la sabiduría, y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. El capítulo 9 de Proverbios también personifica la sabiduría. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Mató sus víctimas, mezcló su vino, y puso su mesa. ¿Acaso alguien piensa que la sabiduría es una persona? Claro que no, a menos que alguien tenga el nombre sabiduría.
¿Es la personificación en sí prueba de que el Espíritu Santo no es una persona? Quizá no, pero esa no es la única razón. Hay muchas razones más para no considerar el Espíritu Santo como un ser o una persona. Como ya hemos visto, si fuera persona, sería el Padre de Jesús. Por otra parte, habría sido una gran falta de Pablo y Pedro excluir a esa persona de sus saludos a los diversos grupos de cristianos a quienes se dirigían por carta. Además, debemos notar que la Biblia presenta al Espíritu como algo que se derrama, Hechos 10, 45, y como el poder de Dios, Lucas 1, 35. Romanos 15, 13. También lo describe metafóricamente como viento, Hechos 2, 2. Juan 20, 22, y como agua, Juan 7, 37, 39. Cuando Jesús dijo que Él enviará al Consolador, Juan 14, 16, 17, completó su idea en el siguiente versículo. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. El Espíritu Santo es el poder que fluye de Dios el Padre y de Jesucristo. Es el agente por el cual Cristo vendría a ellos y por el cual Pablo pudo proclamar. Cristo vive en mí Gálatas 2, 20. Es el Espíritu de verdad que nos guiará a la verdad, Juan 16, 13, 14, así como la sabiduría nos instruye, Proverbios 9, 4, 6. Así es. Dios, el Dios único y verdadero Dios de la Biblia, amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que el que cree en Él no muera sino que tenga vida eterna. Y Él concedió a los cristianos el don de su Espíritu, don que no es una persona, sino el poder de Dios por el cual podemos andar en sus caminos, y prepararnos para la vida eterna que vendrá.